Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Ya hemos llegado al capítulo 5 de este libro. Les felicito por su perseverancia en este grupo de oración y formación. El capítulo de hoy nos presenta la vida en el reino. La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús venía para ser rey. Veíamos también cómo era ese reinado. ¿Se acuerdan que hablábamos del rey, del primer ministro, de la reina madre y la comparación que nos hacía el autor entre Jesús y el rey David? Hoy vamos a hablar de nosotros, de nuestra vida en ese reino. Porque si Jesucristo es rey y si nosotros somos parte de ese reinado, queremos saber cómo es nuestra vida en el reino. Leyendo los evangelios, nos sorprende que todas las veces que las multitudes quisieron aclamar a Jesús como rey, Él se alejó de ello. Y podemos preguntar, pero Jesús, ¿no querías tú ser rey? Ahora era la oportunidad. Y sin embargo, Él no aceptaba esas oportunidades. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús no es un reino de este mundo. Su reino es un reino espiritual, un reino donde tú y yo estamos llamados a participar. Un reino sacramental, un reino espiritual. El autor del libro que estamos estudiando nos presenta en el Evangelio de San Juan aquellas imágenes, aquellos hechos que nos ayudan a entender este reino espiritual. Y por eso nos habla de las 3 Pascuas de Jesús durante su vida pública. Como sabemos, todos los judíos acudían por lo menos una vez al año a Jerusalén para allí rendir culto a Dios. Y Jesús, como buen judío que era, fue muchas veces a Jerusalén a rendir culto a Dios. En el Evangelio de San Juan, Juan, este escritor diferente de los otros evangelistas, un escritor, podríamos decir así, teológico y lleno de significados y de símbolos, nos presenta a Jesús yendo esos 3 años de su vida pública a Jerusalén. Y en cada una de esas Pascuas nos va a mostrar unos de los sacramentos. Vamos a verlos. En la primera Pascua, Jesús nos va a dar a entender qué es el bautismo. Jesús va al templo y allí lo primero que hace es sacar del templo a todos los vendedores. Después de eso, tiene una conversación con Nicodemo y allí le dice Jesús que hay que nacer de nuevo para ser parte de ese reino. Ese nacer de nuevo es el nacer por el bautismo. Todos nosotros hemos nacido de nuevo por el bautismo. Por el nacimiento natural somos hijos de nuestros padres. Por el nacimiento en el bautismo somos hijos de Dios Padre. La segunda Pascua, Jesús de nuevo primero hace la multiplicación de los panes y los peces y todos le aclaman, quieren que sea rey. Jesús se retira y así les llama a una nueva fe. Jesús, después de la multiplicación, les habla de la Eucaristía. Ese es el modo como todos participamos en el reino de Jesús. Alimentándonos del cuerpo y la sangre de Jesús, somos miembros de ese reino de Jesús. La tercera y la última Pascua, Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos, aclamado por las multitudes. Pero de nuevo, no quiere ser un rey al estilo humano. Él quiere ser un rey espiritual. Jesús es sentenciado, Jesús muere y en la cruz colocan ese título, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. En este momento los discípulos le han abandonado y Jesús les muestra su amor y su compasión. Vemos aquí el sacramento de la confesión. Jesús les anima, resucitado, y les invita a ir por todo el mundo para anunciar el Evangelio. Y les dice,
A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Jesús los envía a los discípulos con esa nueva misión, la misión de buscar a los hombres que están perdidos. En las demás religiones es el hombre el que hace un esfuerzo de concentración, un esfuerzo de búsqueda para encontrar a Dios. En la religión cristiana es Dios quien está buscando al hombre. Es Dios quien buscó a Abraham, es Dios quien buscó a Moisés. Es Jesús el que buscó a Pablo, el que buscó a Pedro, el que buscó a todos los discípulos a la orilla del lago. Es Jesús el quien nos está buscando a cada uno de nosotros. Los sacramentos son esa realidad por la que nosotros estamos incorporados en el reino. En el catecismo para los jóvenes, en el Yucat, decimos: necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús. Transformar nuestra pequeña vida humana para ser como Jesús. El bautismo nos hace de hijos perdidos a hijos adoptivos de Dios. Por la confirmación nos convertimos de cristianos débiles en cristianos fuertes. Por la confesión nos convertimos de culpables a reconciliados. Por la Eucaristía nos convertimos de hambrientos en saciados. Por el orden sacerdotal y por el matrimonio nos convertimos de personas egoístas en personas que están abiertas a la verdad y están abiertas al amor. Los sacramentos son ese modo de transformarnos en Jesucristo. Por el sacramento nosotros recibimos la gracia para transformarnos en miembros de este reino. ¿Cómo valoramos los sacramentos? ¿Qué son para ti? ¿Qué son para mí los sacramentos? Algunos de ellos los tenemos cerca de nosotros. Podemos acudir a la iglesia y recibir los sacramentos cada semana, cada día, si los necesitamos. ¿Qué son los sacramentos para tu vida? ¿Qué son los sacramentos para mi vida? ¿Quiero pertenecer a este reino que Jesús vino a implantar?